Bueno, el ejercicio nos dice, para la viga y las cargas que se muestran en cada figura, en este caso tomamos este, determine la reacción en el apoyo deslizante, o sea, la reacción en el apoyo A. Bueno, pero no solo vamos a determinar aquí en este ejercicio la reacción en el apoyo A, sino que vamos a construir la función de deflexión de la viga. Resulta que esta viga tiene un problema, se llama una viga estáticamente indeterminada. Es decir, tiene apoyos redundantes, hay un apoyo que nos sobra, este apoyo no debería estar ahí. No debería estar ahí desde el punto de vista de la estática, porque recuerde que si estamos en 2D, yo puedo tener tres incógnitas. Y si tengo aquí un empotramiento, ¿cierto? En vez de un empotramiento, recordemos que aquí tenemos una reacción Bx, una reacción Py y una reacción de momento M. Y ahí están mis tres incógnitas. Si adicionalmente considero este apoyo acá, AY, tendría cuatro incógnitas. Y solo cuento con tres ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto igual a 0. De ahí puedo generar tres ecuaciones, pero tengo cuatro incógnitas. Entonces se llama una viga estáticamente indeterminada. Bueno, ¿cómo solucionamos las vigas estáticamente indeterminadas? Entonces, una manera es ayudarnos por la función de deflexión. Y entonces recordemos que nosotros vamos a partir de esta ecuación. Vamos a partir de que E por I por D segunda de Y respecto de X al cuadrado debe ser igual al momento en X, a la ecuación de momento. Entonces lo que voy a hacer es conseguir la ecuación de momento para mi viga. Adicional a esta ecuación, al trabajo con esta ecuación, voy a tener en cuenta las condiciones de los apoyos. Aquí en los apoyos, ¿qué pasa en los apoyos? Bueno, entonces, algo que usted va a tener en cuenta es, en el momento que yo cargue esta viga, ¿cierto? Este patín me deja mover esta viga en este sentido, ese patín en A. La pregunta es, ¿la deja bajar? No. Entonces, si yo considero el punto X igual a 0, porque aquí lo que voy a hacer es poner un sistema coordenado, y voy a colocar aquí el eje Y, y voy a colocar así el eje X, y si este es el eje X, entonces esta sería la posición de X igual a 0. ¿Qué pasa en X igual a 0 cuando yo cargue mi viga? Entonces sabemos que se va a curvar como así, ¿cierto? Que la curvatura de la viga va a ser así, miren. ¿Y qué pasa en X igual a 0? ¿Qué pasa con el valor de Y? Este es el valor de Y, ¿no? Porque fíjese que este es el eje Y, y entonces ¿qué tanto se va a flexionar mi viga? ¿Cuánto es la deflexión de la viga en el punto A? Pues el patín la va a dejar mover horizontalmente, pero no la deja mover verticalmente. O sea que ahí voy a decir que Y es igual a 0. Y lo mismo acá, en el empotramiento. Cuando yo aplique la carga, fíjese, esta es la posición X igual a L, porque si este es el origen, el sistema amarillo es el origen, fíjese que ha avanzado desde el origen y ha avanzado hasta acá, una distancia ¿cuánto? L. Entonces digo, ¿qué pasa en X igual a L? ¿Qué pasa con Y? Pues que el punto B no baja, Y de B, el punto B no baja, o sea, Y también es 0, no se desplaza del punto B. Pero hay algo adicional, fíjese la curvatura. ¿Qué pasa con la curva en B? La pendiente de esa recta tangente a la curva tiende a tomar ¿qué valor? Entonces, si yo la veo, cómo se aproximan las pendientes de las rectas tangentes ahí al punto, aquí la pendiente, voy a decir, en X igual a L, la pendiente que ya sabemos que es de Y de X, el Y de X es la pendiente, que es lo mismo que teta, el ángulo de esta pendiente, teta, tiende a ser 0. Entonces voy a decir, en X igual a L, de Y de X es igual a 0. Y estas se llaman normalmente las llaman las condiciones de frontera. Tengo tres condiciones de frontera, ojo, tengo primera condición de frontera, segunda condición de frontera y tercera condición de frontera.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear esta ecuación, voy a desarrollar esta ecuación, y cuando la tenga desarrollada, cuando haya integrado, porque fíjese, voy a partir de la función de momento m de x, para llegar hasta donde voy a integrar dos veces, para llegar a la función de deflexión de la viga, la función y de x. Entonces parto de esa, integro dos veces para llegar a esta que me dice cómo se está deflexionando la viga, y cuando ya la tenga, aplico las tres condiciones de frontera. Listo, en eso consiguiste el ejercicio. Bueno, entonces el primer paso del problema es que yo tenga la función momento de x, momento con respecto a x. Voy a conseguir esa función. Entonces, ¿cómo la voy a conseguir? Sencillo, voy a hacerle un corte a esta viga, voy a cortarla acá. Recuerde que si la corto ahí me quedan dos secciones, miren. Me queda esta sección de la parte derecha, esta porción de viga, con esta porción de carga, obviamente, con este pedacito de carga. Pero también me queda esta parte de la viga con esta porción de carga. Bueno, recuerde que usted decide qué porción trabajar. ¿Listo? Como siempre, nosotros vamos a colocar el eje de referencia donde inicia acá. Aquí vamos a colocar el eje Y y aquí vamos a colocar el eje X. Y entonces, como yo coloqué así mi sistema, entonces voy a trabajar con esta parte de la viga, con la parte izquierda de la viga. Es decir, voy a hacer el diagrama de esa parte. Bueno, esta sería nuestra situación después de cortar, ¿cierto? El extremo izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos? Que cogimos una parte de la carga distribuida, solo una parte. Cortamos a una distancia X del extremo izquierdo, del punto A, del apoyo en A. Este es el apoyo en A. Cortamos a una distancia X de ese apoyo. Bueno, y dibujamos las cargas internas, que es el cortante y el momento flector. Nos interesa ese momento, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar la función de momento acá? Bueno, la situación es un poquito complicada por lo siguiente. Recuerde que me toca cambiar esta carga por una carga equivalente. ¿Y cómo saco la carga equivalente de esto? Entonces me toca echar mano del área de la figura, ¿cierto? Pero ¿qué figura es ese? Un trapecio de carga. Fíjese que ese es un trapecio, porque fíjese que tengo cierta altura acá, aquí una altura mayor, y viene esta línea, que es una diagonal que atraviesas, es un trapecio. Toda la figura es un trapecio. Sin embargo, para facilidad en el trabajo, ese trapecio lo voy a reemplazar por dos figuras que hacen el mismo trabajo, que es este triángulo de carga, fíjese, que acaba acá, y de altura W sub 0, y este rectángulo de carga. Si ven el rectángulo de carga que está en la parte de abajo, miren. Bueno, vamos a dibujarle más carguitas acá. Este es el rectángulo de carga, para diferenciarlo. Y entonces ese trapecio lo voy a combinar como un rectángulo más un triángulo. Allá me da el trapecio. Y voy a hacer de cuenta que cada una trabaja por separado. Entonces, ¿cómo calculo la carga equivalente de un rectángulo? Base por altura. ¿Pero cuánto tiene de altura? Entonces recuerde que esta altura la debemos colocar en función de X, ¿no? Porque esta altura depende de donde hice el corte. Fíjense, si yo vengo acá, por ejemplo, hago el corte por aquí atrás, fíjense como esta altura es mucho más grande. Y entonces necesito relacionar esta altura. ¿Cuánto me quedó de altura? Entonces ya sabemos que echamos mano de una relación de triángulos. Entonces decimos, ojo, aquí en esta misma figura, supongamos que hice el corte acá. Entonces aquí me quedó el triángulo. ¿Listo? Aquí hay una altura H. Necesitamos averiguar esa altura H. Y entonces ese triangulito que tenemos arriba lo vamos a asociar con este triangulito naranja, que es el triangulito de toda la figura, ¿cierto? El triángulo grande son semejantes, o bueno, el triángulo naranja es semejante al triángulo verde. Esto es H, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale esta altura de este triángulo verde?
vale W sub 0 menos H, ¿cierto? La altura total, que la altura desde acá, desde el punto A hasta arriba, la altura de carga es W sub 0, y esta altura de carga acá, bueno, esa altura de carga roja es la que necesitamos, y esa altura de carga roja vale la total, que es W sub 0 menos la naranja, que es H. Entonces W sub 0 menos H. Y entonces, ¿qué vamos a decir por relaciones de triángulos? Que la altura del triángulo pequeño, o sea W sub 0 menos H, es a la altura del triángulo grande. ¿Cuánto es la altura del triángulo grande? W sub 0. El triángulo grande tiene de altura, toda esta, miren, toda esta altura es W sub 0. Como la base del triángulo pequeño, ¿cuánto vale la base del triángulo pequeño? X es la distancia a la cual hice el corte, ¿cierto? La base del triángulo pequeño es a la base del triángulo grande. ¿Cuánto vale la base del triángulo grande? L. Y de aquí, ¿qué despejamos? H, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? W sub 0 menos H igual a ¿qué? A W sub 0 por X sobre L, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para despejar H? W sub 0 menos W sub 0 por X sobre L es igual a H. Es decir, pasamos esta H al otro lado positivo y devolvemos este término negativo, ¿cierto? Y ahí ya tenemos H, fíjese. Pero H está en función de ¿quién? De W sub 0, de X y de L. ¿Quién es W sub 0? La altura de la carga. ¿Listo? O sea, estoy haciendo un ejercicio en forma general. Ya después lo puedo traducir a números. A números es que yo tendré un valor de carga W sub 0, cierto número, ¿cierto? Y bueno, la X es la variable y la L yo tendré una longitud de viga. Y ahí ya tengo H. Entonces, ¿qué decimos acá? Que, ojo, ¿qué es entonces íbamos para el área, ¿no? ¿Cuál es el área del rectángulo? Recuerde que el área del rectángulo es ¿qué? Base por altura. ¿Cuánto tiene de base? X. ¿Cuánto tiene de altura? W sub 0 menos W sub 0 por X sobre L, ¿cierto? Base por altura. Ese es, y se coloca en el centroide, o sea, ¿a qué distancia? A X medios. Listo. Del punto donde corté yo. ¿Qué me falta? El triángulo de carga. Necesito sacarle su carga equivalente. Entonces, igual sacamos el área de ese triángulo. ¿Cuánto vale el área de ese triángulo? Entonces, ¿cuánto tiene de base ese triángulo? Entonces, digamos el área del triángulo. ¿Cuánto tiene de base el triángulo? X. Claro, estamos a una distancia de X. Fíjese la gráfica. Esta es la base del triángulo. Fíjese que esta distancia X. ¿Cuánto tiene de altura el triángulo? Ya lo teníamos, W sub 0 menos H. Entonces, base W sub 0 por altura W sub 0 menos H sobre 2. Pero como yo no debo trabajar con H, sino debo trabajar con ¿qué? Con X. Entonces, ¿qué hago? Voy a decir que el área del triángulo es igual a X por W sub 0 menos X por H sobre 2, ¿cierto? Pero voy a quitar esa H. Entonces, X igual a, área igual a X W sub 0 menos X por H. Pero ¿quién es H? Entonces nosotros ya teníamos arriba que H era W sub 0 menos W sub 0X, W sub 0 menos W sub 0X, y esto sobre L, este último término sobre L, ¿cierto? Eso es H. ¿Y todo esto sobre cuánto? Sobre 2.
Y entonces ese es el área de la figura del triángulo. Pero bueno, simplifiquemos esto porque está un poquito muy compleja esa expresión, ¿cierto? Entonces el área de la figura es igual a ¿qué? X W sub 0 menos X W sub 0 más W sub 0 X cuadrado sobre L, y todo eso sobre 2. Bueno, ese sobre 2, fíjese que lo puedo escribir así. Bueno, y ahora mire lo que pasa acá. Y entonces nos quedó que el área del triángulo es igual a ¿qué? Sobre 2L, ¿cierto? Y listo. Entonces aquí vamos a colocar que ¿dónde colocamos esa carga? Entonces, como es un triángulo, recuerde que en el centroide del triángulo, entonces la voy a colocar acá. Bueno, ¿y por qué ahí vamos a colocar esa carga? Ya sabemos que esa carga vale W sub 0 X cuadrado sobre 2L. W sub 0 X cuadrado sobre 2L. Bueno, ¿y por qué dijimos que vamos a colocar ahí esa carga? Correcto. A X tercios, ya sabemos, como es un triángulo de carga, la ubicación es a X tercios del ángulo recto, ¿cierto? El ángulo recto del triángulo está acá. ¿O qué? ¿Cuánta distancia desde acá hasta el punto de corte? O sea, hasta el ángulo agudo, 2 tercios de X, ¿cierto? Ahí hasta el punto de corte. Y listo, ya tengo las cargas equivalentes. Ya tengo el valor de las cargas equivalentes. Ahora lo que hago es armar mi ecuación de momentos. Bueno, nuestra ecuación de momentos, ¿cómo nos queda? Recuerde, sumatoria de momentos respecto al punto de corte. Este fue el punto donde corté. Ahí en el extremo. Entonces, ¿cuántas cargas tengo? Tengo esta AY, ¿cierto? Entonces tengo AY por ¿cuánto? Por X. Ese momento cómo es respecto al punto de corte, ¿positivo o negativo? Negativo, correcto. Luego, ¿quién viene? La siguiente carga, ¿quién es? W sub 0 X cuadrado sobre 2L. ¿Por qué distancia? Ojo, ¿qué distancia hay de acá hasta acá? Ya lo habíamos dicho arriba, ¿cierto? ¿Cuánto? 2 tercios de X. Bueno, y ese momento, ¿cómo es? ¿Cómo genera esa carga? El equivalente de la carga triangular respecto al punto de corte. Positivo ese momento, ¿cierto? ¿Quién sigue? La carga X factor de W sub 0 menos W sub 0 X sobre L. ¿Por qué distancia? X medio, ¿cierto? Porque recuerde que esta es la carga equivalente al rectángulo de carga, o sea que está a X medio en la mitad. Y ese momento es positivo también, más M igual 0. Y de acá despejamos M, ¿sí o no? Y entonces, bueno, despejando M y haciendo los productos, vamos a reducir esta ecuación. Por ejemplo, acá tenemos que hacer esta multiplicación, acá tenemos que hacer esta multiplicación y ese resultado por esto. Entonces vamos a hacer y hacemos la reducción. Bueno, haciendo estas operaciones arriba que habíamos dejado indicado y aquí haciendo la reducción de términos semejantes a los que se muestran en naranja, obtenemos la función de momento. Esta es la función de la cual vamos a partir, ¿no? Recuerde que lo que vamos a aplicar es bueno, hagámoslo acá, E por I por derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado, vamos a decir que es igual a momento en X. Y esta es nuestra función momento en X, entonces ya puedo entrar a trabajar con mi ecuación. Esta es la ecuación de mi viga. Bueno, y entonces ahí ya tenemos nuestra ecuación. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces sencillamente solucionamos nuestra ecuación diferencial. ¿Qué hacemos? Pues esta es de las más sencillas porque lo único que tengo que hacer es integrar a ambos lados de la igualdad. Entonces lo que voy a hacer es integrar acá
e integrar acá a ambos lados de la igualdad. Bueno, y entonces, como e y I son constantes, salen de la integral. ¿Y cuál es la integral de la segunda derivada? Pues sencillamente la primera derivada. Y esto es igual a ¿quién? Entonces W sub 0 es una constante, ¿cierto? Porque es el valor de la carga que a mí me den, la altura del triángulo de carga, y esa es fija. Sobre 6L, la longitud de la viga también es fija. ¿Quién es la variable? X, ¿no? ¿Y cuál es la integral de X a la 3? X a la 4 sobre 4, pero ese 4 con este 6 me da 24L, ¿cierto? Menos, vamos con la segunda, W sub 0 sobre 2, sabemos que es constante. ¿Cuál es la integral de X al cuadrado? X a la 3 sobre 3, pero el 3 con este 2 me da sobre 6, listo, más AY, la reacción AY es constante, ¿no? O sea, es un valor fijo, por esta integral que será X a la 2 sobre 2, más C sub 1, la constante de integración, porque recuerde que esta es una integral indefinida. Listo, y tenemos nuestra primera ecuación. Esta ecuación, ojo, esta ecuación normalmente se llama la ecuación del ángulo, de las pendientes, de la viga, porque recuerde que esto equivale a teta de X, y este teta de X es cómo está cambiando la pendiente de la curva que asume la viga. Bueno, y si vuelvo a integrar otra vez, nuevamente entonces integramos a los dos lados de la igualdad. Entonces voy a integrar acá y voy a integrar acá a ambos lados de la igualdad. Entonces, ¿qué voy a tener? Nuevamente, e y constante, ¿cierto? ¿Cuál es la integral de la primera derivada? Pues la función primitiva, o sea, y de x, que esta es la función de deflexión de mi viga, y es igual a W sub 0 sobre 24L, ya sabemos que esa es constante. ¿Cuál es la integral de X a la 4? X a la 5 sobre 5, pero 24 por 5, ¿cuánto nos da? 120, menos la siguiente integral será W sub 0 sobre 6 por X a la 4 sobre 4, luego aquí se nos vuelve sobre 24, ¿cierto? Más la siguiente que será A sub y por X a la 3 sobre 6, más la siguiente que será C sub 1, X no, porque la integral de una constante, recuerden, la integral de C por dx es Cx, más C sub 2, ¿no? Más una segunda constante de integración que sale de acá. Bueno, esta entonces, decimos que esta de arriba es mi ecuación 1, que es la ecuación para el momento de mi viga. Esta es la ecuación para la pendiente de mi viga. Y esta tercera ecuación es la ecuación de deflexión de mi viga. Con esta yo voy a poder calcular qué tanto está cediendo cuánto se está bajando cada puntico aquí de la viga. Entonces, si yo la veo así, este puntico cuánto ha descendido, por ejemplo, ese puntico cuánto ha descendido, eso lo voy a calcular con esta ecuación, porque dice que esa deflexión depende de la variable x. Bueno, pero para estar completa pues me falta calcular las constantes, y para calcular las constantes lo que hacemos es echar mano de las condiciones de frontera. ¿Se acuerdan las tres condiciones de frontera que habíamos puesto aquí al principio? Bueno, esas eran las tres condiciones de frontera. Habíamos dicho, aquí en el punto A, este punto A no baja. Como no baja, o sea, si vemos cuando yo cargue la viga, ella va a tender a pandearse como lo estamos mostrando, así, miren. Tiende a pandearse así, curvarse así. Pero este punto A no baja, o sea que el y es 0, en x igual a 0. Acá el punto B tampoco baja porque está empotrada, o sea que en x igual a L al final, ¿no? Porque esta es, el x yo lo voy moviendo hacia allá. Cuando llego acá, pues ya el x vale L, en x igual a L tampoco baja, o sea que la y vale 0. Pero recuerden que en x igual a L, o sea al final, la pendiente acá, ella trata de ser horizontal acá, o sea que la pendiente tiende a ser 0. Y entonces con esas tres condiciones voy a reemplazar acá en mis ecuaciones. Y entonces empiezo. En esta ecuación, en la ecuación 2, voy a reemplazar qué pasa en x igual a L, qué pasa con teta. Acá,
¿qué pasa con teta cuando x vale L? 0, ¿no? Acá, ¿qué pasa con la pendiente? Pues que tiende a ser 0 en el extremo de la viga. Y entonces voy a reemplazar eso acá. Y si reemplazo esta por 0, pues todo este término me va a dar ¿cuánto? 0. Y estas x las voy a cambiar por L y voy a tener la siguiente ecuación. Entonces tendríamos esta ecuación, pero al cambiar estas x por L, ¿no? Todas estas x por L. Y al reemplazar en la parte izquierda el ángulo como 0, entonces toda la parte izquierda se me vuelve 0. Pero fíjense que estos son términos semejantes, entonces si yo reduzco esta ecuación me queda... Bueno, entonces reduciendo ahí esos términos que tienen L cubo, que son semejantes, ¿cierto? Nos queda la ecuación número 4, y haciendo la reducción de fraccionarios. Ahora, vamos a la ecuación 3. Recuerde que la ecuación 3 es la deflexión de la viga, y reemplazamos. ¿Qué pasa con la deflexión de la viga, por ejemplo, en A? Pues que es 0, ¿cierto? Y en A, x igual a 0. Entonces, ¿qué hago yo? Acá en esta ecuación, vengo y digo, esta y vale 0. ¿Cuándo? Cuando esta x vale 0. Entonces, si yo reemplazo el extremo izquierdo, la y por 0, pues toda esa parte se me vuelve 0, esa multiplicación, ¿cierto? Y cada una de estas x por 0, entonces, ¿qué me queda? Me queda determinado el valor de C2, ¿cierto? Pues ya encontré la constante 2. La constante 2 vale 0. Y ahora me falta reemplazar una condición. ¿Cuál condición? Que en x igual a L, y es 0, ¿cierto? Esta condición. En x igual a 0, en x igual a L, y vale 0. ¿Y dónde voy? Pues a esta misma ecuación 3, ¿no? Entonces, esta y vale 0. Entonces me va a quedar 0 igual. ¿Cuándo? Cuando x vale L. Entonces cada una de estas x las voy a cambiar por una L. Y entonces, ¿cómo me va a quedar mi ecuación número 3? Bueno, y entonces al reemplazar y al hacer la reducción de términos semejantes ahí en los términos w sub 0 L a la 4, entonces nos da menos un 30 w sub 0 L a la 4 más y L a la 3 sobre 6 más e sub 1 L. Y esa es nuestra ecuación 5. Ahora, si vemos la ecuación 4 y la ecuación 5, nos forman un sistema de dos ecuaciones, 4 y 5. Con las incógnitas, aquí no conocemos la reacción A sub y, ni conocemos la constante 1. Aquí no conozco C1, ni conozco A sub y. Luego soluciono el sistema 2 por 2, o sea, elimino alguno de las dos, soluciono el sistema y hallo tanto la reacción como la constante. Y ya teniendo determinada la constante y la reacción, lo que hago es venir y reemplazar en las ecuaciones, y tengo ya la ecuación de deflexión de la viga y tengo las reacciones en los apoyos. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces lo que vamos a utilizar aquí es la técnica de igualación. Miren, entonces voy a igualar C1 igual a C1. El C1, pues despejar en la ecuación 4C1 me queda esto, y es sencillo, ¿no? Porque es escoger estos dos términos y pasarlos al otro lado. Ahí ya están, ya lo hice, miren la parte de arriba, y lo único que se hace es cambiarles de signo. Listo, pero en la ecuación 5, para despejar C1, pues primero hago C1 por L, despejo C1 por L, o sea, me paso estos dos términos al otro lado. Y aquí ya los he hecho, ¿cierto? Y luego esta L que está multiplicando pasa a dividir, y la pasé a dividir a cada término. Entonces paso a dividir aquí la L y paso a dividir aquí la L. Y entonces ya me queda despejada C1 en esa ecuación. Y ese me queda que C1 es igual, ahí está, a un 30 W sub 0 L a la 3, ¿no? Bueno, L a la 3 menos AYL cuadrado sobre 6. Listo, y pongo ese resultado aquí arriba para iniciar. Entonces ponemos el resultado acá para iniciar a hacer el despeje. Bueno, entonces ahí ya tenemos igualadas la ecuación 4 y 5 a través de C1, ¿cierto? Ahora lo que hacemos es, miren, fíjense que aquí está W0 L a la 3 y aquí está W0 L a la 3. Aquí está la reacción AY, L a la 2, la reacción AY, L a la 2. O sea, paso a un solo lado y reduzco términos semejantes. ¿Y qué me queda? Entonces, transponiendo estos términos al otro lado, ¿cierto? Estos dos términos al otro lado, y haciendo reducción de términos semejantes como está mostrado acá, obtenemos esta ecuación. Y cuando hacemos la resta de 1/8 menos 1/30, esto nos da 11/120
11.120 de W0 L a la 3, y por el otro lado nos da menos 1/3. O sea, aquí menos 1/3 de AY L a cuadrado. Bueno, y fíjense, acá despejamos. ¿Qué despejamos de acá? AY, ¿cierto? Entonces despejo AY. ¿Y por qué despejo AY? Porque recuerde que W0 es la carga inicial. O sea, a nosotros nos dan la carga al comienzo de la viga, nos dicen cuánto es la altura de la carga. Y la longitud de la viga a mí me la dan. ¿Qué es lo único que yo no conozco? AY. Que recuerden que AY es la reacción en el extremo, ¿no? En el extremo A, ahí en el patín. Y entonces miren, como ya esto era lo que me pedía el problema aquí inicialmente, ¿no? Recuerden que me decía que determine la reacción AY en el apoyo deslizante. Y aquí fíjense que ya encontré la reacción AY. Despejando me queda, bueno, y este es el valor de la reacción despejando AY. AY es 11/42 de W0 por L, donde W0 recuerde que es la altura de la carga triangular y L es la longitud de la viga, que esa me la dan en los problemas. Bueno, una vez que ya tengo la reacción, entonces ahora ya puedo determinar la constante. ¿Cómo hago para determinar la constante? Pues sencillo, vengo y entro este valor acá, a cualquiera de las dos ecuaciones donde está C. Bueno, entonces vamos a reemplazar y vamos a... Entonces supongamos, por ejemplo, tomamos esta ecuación. Recuerde que esto es C sub 1, ¿no? O sea que yo había dicho que C sub 1 era igual a esto. Ahora lo que hago es, en cambio de este AY, coloco el resultado que obtuve para AY. Bueno, y ahí, al hacer este producto, fíjese que me queda L a la 3, y aquí atrás tengo L a la 3, o sea que me quedan términos semejantes. Y entonces, al hacer la reducción, me va a quedar que C sub 1 es igual a... Me queda que la constante 1 es menos 1/80 W0 L a la 3. Y ahora lo que se hace es devolverme a mis dos ecuaciones, acá, a la ecuación 2 y a la ecuación 3, reemplazar el valor de las constantes, en este caso reemplazar el valor de esta C1 y reemplazar el valor de la reacción, y ya me queda la ecuación para la pendiente de la viga. Y si reemplazo en la ecuación 3, igual, ¿no? Cambiamos C2, que ya la conocemos, C1, y cambiamos a Y, y ya me queda la ecuación para la deflexión de la viga. Entonces nos quedará de la siguiente manera. Bueno, y obtenemos esas dos ecuaciones al reemplazar tanto la reacción como la constante. La primera, esta sería la ecuación número 6, ¿no? La ecuación número 6, pues es sencillamente la ecuación de las pendientes de la viga, y la ecuación número 7 es la ecuación que más se busca, que es la ecuación de deflexión de la viga. Si queremos saber, recuerden que si queremos saber dónde está la máxima deflexión, lo que hacemos es, cogemos la ecuación de pendientes, igualamos a 0, para hallar la máxima deflexión, ¿no? Igualamos esto a 0 y solucionamos esta ecuación. Y ahí nos da la posición X donde está la máxima, perdone, en esta estaría así, donde está la máxima deflexión de la viga, la posición X. Y con eso hemos resuelto el ejercicio.